Bueno, ahora sí empezamos. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Buenos días a todos. Estamos en la tercera sesión del Club Great Place to Work y el tema que nos trae hoy es el poder de la comunicación interna durante la pandemia. Este tema estará a cargo de Milagros Avendaño. Milagros es la gerente general de Apoyo Comunicaciones. Tiene más de 20 años de experiencia diseñando estrategias de comunicación, publicidad, marketing y comerciales con una visión global de negocio y un foco en el fortalecimiento de marcas. Milagros ha sido gerente de comunicaciones corporativas de Química Suiza, ha sido gerente comercial y de marketing de Frecuencia Latina y anteriormente ha sido gerente de comunicación de Nextel Perú. También estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en gestión comercial y marketing en la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing en Madrid. Muchas gracias, Milagros, por acompañarnos y por acceder a esta sesión del club. Te voy a dar el pase para que tú puedas iniciar la sesión y también presentar a María Pía. Milagros, no te escuchamos. No tengo audio. Milagros, creo que no se escucha. No te escuchamos. A ver, déjame un ratito. No te escuchamos. Me dicen que no se te escucha, Milagros. Me escuchan a mí, pero a ti no. Parece... No te oímos. Sí. A ver, vamos a darle unos minutos a Milagros para que pueda ingresar nuevamente. Sí, porque no tenemos señal. Una disculpa por unos minutos, por favor. Espérenos unos minutos. ¿Ahora sí? Ahora, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ya, ok. Salí para editar esto. Sí, no sé qué pasó. Pero ya estamos, ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí, ya estamos. Ya, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como mencionaron, yo soy gerente general de apoyo de comunicación y me acompaña María Pía Balestra, directora de comunicación interna, que es especialista en todo lo que es cultura y comunicación interna. Ahí está Pía, ¿qué tal? Les voy a salir la presentación y al final, que en realidad la parte más rica, que es la rueda de preguntas, Pía me va a acompañar para cualquier pregunta que tengan específica, podemos ponerlas entre las dos. Bueno, arrancamos. ¿Por qué empezar con eso? Porque nosotros somos una consultora que básicamente nos encargamos de ayudar a potenciar la reputación de nuestros clientes, ¿no? Y esa frase es bien relevante porque las crisis, ¿no?, develan un poco el carácter de las personas,
pero también el carácter de las empresas, ¿no? La forma como una empresa reacciona ante una crisis es el reflejo de su cultura, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que empezamos por eso, porque estamos en un momento sin precedentes. Yo les voy a presentar una serie de data a partir de un estudio que hicimos en enero y febrero de este año para identificar un poco cómo estaba la comunicación interna en el Perú, pero lo que voy a hacer es obviamente contextualizarla con la realidad actual, ¿no? Entonces, por eso quería empezar con esto, porque al final lo que quiero transmitirles es que desde el rol que ustedes tienen en el área de recursos humanos o de comunicación interna, tienen un rol bien relevante, muy estratégico, en cómo, ¿no?, visibilizar las buenas prácticas hacia la interna de los colaboradores y también cómo hacemos para que ellos puedan, ¿no?, sumarse al barco de la mejor manera, ¿no?, y poder enfrentarla dentro de las dificultades lo mejor posible. Entonces, quería empezar un poquito con este cuadro, que es un estudio que hicimos hace recién un mes, en opinión pública, y donde le preguntamos a la gente cuáles deberían ser las 3 principales características que deberían tener las empresas durante el COVID, ¿no? Y bueno, en primer lugar, mostrar limpieza y seguridad, después tener los protocolos, mejor dicho, tener los productos y servicios de fácil acceso. Después hay 2 dimensiones que están vinculados a temas éticos, ¿no?, que es ser solidarias y ser honestas. Y lo que nos está diciendo de alguna manera este cuadro es que la mirada del consumidor es que espera que las empresas, además de dar productos y servicios, que tengan las medidas de seguridad correspondientes, sean solidarias, ¿no?, que tengan una mirada mucho más humana. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente esa es una crisis humanitaria, que tiene un impacto muy fuerte en nuestras empresas, pero que es una crisis humanitaria por encima de todo. En ese sentido, el rol que debemos tener del área de recursos humanos y de comunicación interna tiene 2 frentes. Uno es proteger, ¿no?, la reputación de nuestra compañía sobre los frentes, sobre todo a nivel interno, y el otro es ayudar a construir, ¿no?, todas aquellas variables que nos van a ayudar a que nuestra marca esté mejor posicionada hacia adentro para poder retener al mejor talento y poder atraer al nuevo talento que probablemente va a requerir esta la nueva normalidad. Entonces yo quería empezar con el tema de los riesgos reputacionales. En ese estudio que les comenté, hicimos esta pregunta, que era si es que las personas habían realizado activismo negativo en sus redes sociales. Y ese mismo estudio nosotros lo hicimos el año pasado, pre-COVID, y el 30% de la gente dijo que había hecho algún tipo de comentario negativo en sus redes sociales en relación a una marca. Ese mismo estudio lo hemos hecho en mayo, ¿no?, o sea, durante la pandemia, y el activismo negativo se disparó. Pasó de 30 o de 29 a 85%. Es brutal. ¿Y esto por qué se da? Porque sabemos que esa es una crisis que genera muchas emociones encontradas en las personas. La gente siente frustración, miedo, temor, rabia, estrés, y todas esas emociones convergen en simultáneo y van variando, además, aparte, ¿no?, a lo largo de las semanas en función a cómo vaya cambiando la dinámica del mercado en nuestros hogares, y hace que esos sentimientos de alguna manera se tengan que volcar contra él. Y en este caso, uno de los que se vuelcan es contra las empresas, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos cuáles eran aquellas razones por las cuales la gente había realizado un tipo de activismo negativo, lo primero era el tema de incremento en precios. Eso es lo más sensible. Lo hemos visto claramente reflejada en la crisis del sector farmacéutico. Bueno, recientemente el caso de las clínicas privadas. Hay una alta sensibilidad a aquellas empresas que toman una mirada muy negativa, aquellas empresas que son miradas, no es que necesariamente sea así, pero que se puedan ser miradas como oportunistas y donde prevalezcan, ¿no?, sus intereses o el bienestar de la sociedad, ¿no? Después viene la segunda razón, que efectivamente es el prevalecer sus ganancias por encima del bienestar de la sociedad. Y después hay 3 razones que están vinculadas con los colaboradores, ¿no? Es el recorte personal, cambio en las condiciones laborales, no cuidar la salud de los trabajadores. Miren qué interesante. Entonces, esa es una encuesta hecha en opinión pública. Y acá lo que te está diciendo es el consumidor, más allá de opinar sobre la experiencia con el producto, con el servicio, lo que te está diciendo es, yo tengo una mirada integral del comportamiento de las empresas frente a todos sus stakeholders, ¿no?, sobre toda la cadena de valor, con sus proveedores, ¿no?, con sus colaboradores, con sus clientes.
Acá es muy importante porque la forma como nosotros tratemos a nuestra gente finalmente se refleja nuevamente en nuestra cultura, ¿no? Y eso está viendo reflejado en cómo el consumidor nos premia o nos castiga. No solamente desde el punto de vista reputacional, porque también hay una pregunta vinculada si es que ese activismo también va a repercutir en la intención de compra de determinado producto o servicio. Y también hay una correlación, ¿no? O sea, sí hay un impacto también directo, no solamente desde el punto de vista de la percepción, sino la intención de compra. Entonces, en ese sentido, el área de comunicación interna debe participar en el comité de crisis. Entonces, es mandatorio, no es opcional, y no es que debe comunicar en la última parte del proceso solamente para comunicar, no. Debe estar involucrado desde el inicio para entender un poco la problemática, los riesgos, el impacto en nuestros negocios, ¿no? Para poder armar la estrategia de comunicación desde el inicio, hacer las recomendaciones respectivas. Nosotros en apoyo de comunicación hacemos mapeos de riesgos reputacionales y bueno, lo hacemos un poco en esa matriz, mapeamos cuáles son aquellos riesgos que tienen mayor nivel de incidencia y que pueden tener mayor nivel de impacto en nuestras organizaciones. Y lo que hemos visto, y obviamente hemos hecho mapeos específicos dentro del COVID porque la situación ha cambiado, las reglas de juego cambiaron y los riesgos también cambiaron. Y lo que hemos visto es que el 50% de los riesgos vienen por el lado de los colaboradores. Porque nuevamente es una crisis humanitaria y al no tener la posibilidad de poder operar, muchas empresas, o la gran mayoría, han estado volcados a sus propios colaboradores, ¿no? Entonces, riesgos que se presentan desde las medidas laborales, que pueden ser suspensión perfecta, de reducción de jornada laboral, despidos, y ese tipo de medidas probablemente, dependiendo de la naturaleza de cada sector y el impacto que hayan tenido dentro del COVID, se tienen que tomar. Pero la forma de comunicarlas repercute en que puedas tener un riesgo, mejor dicho, un impacto reputacional o no. Entonces es muy importante tener la sensibilidad, la empatía y la estrategia adecuada para poder comunicarlo, ¿no? Otro tipo de riesgos que se presentan es eventualmente quejas de los trabajadores por obligarlos a trabajar cuando en teoría, según la norma, no deberían de trabajar, casos de contagios o casos de fallecimientos, ¿no? Y acá hay que tener mucho cuidado porque no solamente hay que trabajar de manera interna, sino también hay que trabajar de manera muy cerca con las familias, porque muchas veces también los riesgos vienen por los propios familiares. Entonces, esto lo quería poner como punto de partida porque estamos en una crisis. Y el área de comunicación interna, nuevamente, toma un rol absolutamente estratégico en la parte de prevención de crisis. Después viene la otra parte, que es la parte de fortalecimiento de la reputación. Y en ese sentido, nosotros hemos visto que todo este cambio que ha cambiado, ha hecho un cambio, esta crisis, mejor dicho, que ha hecho que las reglas de juego cambien dramáticamente, ¿no? Tenemos cambios en el mercado, cambios en los consumidores, y las empresas que no tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del consumidor van a estar fuera de mercado. Entonces, lo que hemos visto es que a nivel de comunicación interna hay como 5 grandes, más que tendencias, 5 grandes cambios en la regla de juego. Primero, pasa de ser un rol secundario a tener un rol protagónico. Y acá quería compartir ese estudio que nosotros hicimos pre-COVID, con una muestra bien importante de 200 casos de empresas entre medianas y grandes, y les preguntamos, ¿cuál es el objetivo principal que debería tener la comunicación interna dentro de la empresa, ¿no? En primer lugar, fortalecer la cultura organizacional, lograr el elemento estratégico, contribuir a mejorar el clima y acompañar a la gestión del cambio. Y cuando les preguntamos cuáles eran los principales temas a comunicar a lo largo del 2020, básicamente las variables se mantuvieron, ¿no? Fortalecer la cultura interna, delimitar la estrategia de la compañía, propósito de la empresa y la transformación digital que parte de una transformación cultural. Nuevamente, eso fue pre-COVID. ¿Qué pasaría hoy día si hiciéramos la encuesta? Probablemente las dimensiones serían exactamente las mismas. Lo que pasa es que se adecúan a la nueva realidad, ¿no? Lo que nos dice esto es que el área de comunicación interna dejó de ser un área operativa, ¿no? Sino que se convirtió en un área estratégica, transversal a todo el negocio, para alinear a toda la compañía en lo que implica el nuevo cambio en la regla de juego. Y básicamente lo que va a hacer la comunicación interna es ayudar en la transformación del negocio, ¿no? Ayudar y guiar a los colaboradores en los nuevos comportamientos que les permiten reinventarse. Sabemos que las empresas que no se reinventan simplemente van a dejar de existir. Hoy día veía una presentación y más o menos la estadística es que el 20% de las empresas van a desaparecer
porque no han tenido la capacidad de actuar rápido, ágiles y adaptarse a esta nueva realidad. Y nuestro rol como responsables de comunicación interna es ayudar a movilizar a la gente para que se puedan transformar para estar a la altura de la nueva realidad. El tema de la cultura es clave que se pueda repotenciar, ¿no? Nuestra cultura refleja la forma como nosotros trabajamos, ¿no? Nuestros valores. Hay que hacer una pregunta, ¿los valores que tenemos actualmente son los valores adecuados para esta nueva realidad? La gente va a tener que cambiar sus hábitos, en todo el sentido de la palabra. No solamente sus hábitos en términos de cuidado personal, ¿no? Y de salud, sino también en la forma de trabajar. Se espera que la gente sea muchísimo más ágil, flexible, que tenga la capacidad de adaptación al cambio, que maneje la incertidumbre. Nadie sabe lo que se va a venir. Nadie sabe si va a haber un rebrote, nadie sabe si el confinamiento va a durar más tiempo. Es un tema absolutamente inusual, no hay un benchmark de por medio. La gente que no tenga la capacidad de manejar incertidumbre va a estar fuera. Y nosotros tenemos el rol, ¿no?, de acompañar a la gente y explicarles por qué es tan importante que desarrollen estas capacidades. Y lo otro es el tema del alineamiento estratégico, ¿no? Todos nosotros hemos hecho probablemente, o hemos sido partes de nuestro plan estratégico del año, que nos ha demandado muchísimas horas de trabajo. Probablemente lo que pasó a mediados de marzo fue que ese plan estratégico quedó en el cajón y ninguno lo ha vuelto a ver, ¿no? Probablemente ahorita estamos muy enfocados, estuvimos primero enfocadísimos en apagar incendios, ¿no? Para poder sobrevivir, y eso implica también haber alineado a nuestra gente, decir cuáles van a ser los nuevos objetivos inmediatos para poder sobrevivir, pero también después se nos viene una segunda fase en la cual todos estamos trabajando, es cómo hacemos para que nuestro negocio sea sostenible, cómo hacemos para reinventarnos y adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? Para atender rápidamente las demandas de los nuevos consumidores, que son otros. El consumidor cambió radicalmente. Entonces, eso implica alinear a nuestra gente en el taladro de arriba. Eso implica, denme un segundo, que voy a ver si le pueden decir al vecino si que puede dejar el taladrar, ¿no? Vamos a ver si es que son las cosas de la nueva normalidad. Vamos a ver si fue un lapso nomás y si no le voy a pedir el favor. Pero bueno, el tema del alineamiento estratégico es realmente involucrar a la gente sobre los nuevos objetivos de negocio, los nuevos KPIs, ¿no? Y lo que esperamos de ellos para poder adaptarnos nuevamente a la nueva realidad, ¿no? Y ahí el área de comunicación interna, nuevamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es estar presente donde se toman las decisiones, tiene que estar en este nuevo plan de acción, ¿no? Es importantísimo tener un equipo senior y empoderado, tiene que estar en la mesa donde toman las decisiones, y finalmente, él puede ser el articulador, el generar sinergias con las otras áreas. Nuestra mirada atendiendo empresas es que muchas veces las empresas trabajan en silos, no necesariamente trabajan de manera articulada y como un engranaje, ¿no? El responsable el guardián de la reputación de una compañía, sin duda, es el CEO, pero las áreas de marketing, asuntos corporativos o de comunicación, dependiendo un poco de la estructura de organización, son los responsables de articular sobre las iniciativas y ver también los riesgos que pueden surgir del resto de áreas, ¿no? Para poder ayudar a mitigar riesgos o a potenciar nuestra reputación. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que en esta pandemia las áreas estén más articuladas que nunca, estén más comunicadas que nunca, para poder hacer sinergias y poder remar todos en el mismo sentido. Entonces, ¿cuáles son como que las 5 tareas prioritarias que va a tener el área de comunicación interna? 1, informar y visualizar los protocolos de salud y seguridad. Sabemos que las nuevas reglas de juego cambiaron. Es importante que estos protocolos la gente no solamente los lleve al ámbito laboral, sino también a su ámbito personal. Y es ahí donde también las empresas podemos ser agentes de cambio. ¿Cómo contribuimos a que las personas también cambien sus hábitos en un entorno más allá del trabajo? Comunicar propósitos, nuevos valores y estrategias y guiar a las nuevas formas de trabajo, ¿no? El propósito es más relevante que nunca. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del concepto de capitalismo consciente. Es importantísimo que más allá de dar resultados financieros, realmente nuestras compañías entiendan la importancia de poder gestionar, pero tener un impacto positivo en la sociedad.
Y la forma que nosotros logremos el compromiso de nuestra gente, sobre todo las nuevas generaciones, que son muchísimo más sensibles con el tema de tener una gestión más allá de la parte financiera, nos va a ayudar a que la gente se comprometa y que tenga mucho más engagement con nuestra marca y que realmente se alinee con nuestra estrategia, ¿no? Y nuevamente, como lo mencioné anteriormente, es también el momento de repensar si los valores que tenemos ahora son los que nos van a servir para esta nueva etapa. Construir el liderazgo, ¿no? El ser líder no es una tarea fácil, ¿no? Y hacerlo a distancia, pues también de alguna manera evidencia nuestras capacidades, ¿no? Hay líderes que son muy buenos, o que parecían ser muy buenos, pero dentro de la pandemia lo que hemos visto es que se han paralizado, que no tienen estilos de comunicación, que no muestran empatía con su gente. Entonces es muy importante, pero también hemos visto casos de líderes no formales que justamente nos han mostrado las capacidades que tienen en un momento de adversidad como esta. Yo creo que también hay una oportunidad tremenda para, primero, potenciar a aquellos que son buenos líderes, ¿no? Repotenciar sus habilidades e identificar a los líderes informales y cómo ellos pueden ayudarnos a ser embajadores a la interna para movilizar a más grupos de trabajo. Comunicar las nuevas condiciones laborales, como les dije, hay decisiones muy complejas que hay que tomar, no las voy a juzgar, cada empresa tiene que tomar sus decisiones en función a la realidad de su negocio, pero lo que sí está en nuestro accionar es la forma nosotros como comunicamos estas medidas. Tenemos que darnos el trabajo de armar bien los mensajes claves, usar los canales adecuados, ser muy empáticos, preparar a los líderes para comunicar esos anuncios que son tan complejos y que en realidad es una crisis que nadie escogió. Y lamentablemente muchas de estas medidas laborales no van a estar vinculadas a la performance de la gente, sino que van a estar vinculadas simplemente a factores exógenos que no dependieron de ellos. Entonces hay que ser particularmente empáticos y cuidadosos. La gente tiene muchísimo miedo a contagiarse, ellos y sus familiares, pero la segunda razón, o sea, el segundo temor más grande es que la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo. Entonces hay que ser muy empáticos en este momento. Y finalmente el tema de contener y acompañar emocionalmente a los trabajadores. Eso lo vamos a ver después con mayor detalle, pero nuevamente, ¿no? Estamos pasando por una crisis sin precedentes, las emociones de la gente están muy vulnerables y nuestro rol también viene por el acompañamiento emocional. Las enfermedades mentales se han disparado, es una gran tarea que tienen las clínicas, ¿no? Y nosotros desde nuestro ámbito de acción también tenemos que dar un soporte en ese sentido. El segundo gran pilar sobre el cual tenemos que trabajar en la comunicación interna es preparar a los líderes para saber comunicar con empatía, ¿no? Y en ese estudio que hicimos pre-COVID, les preguntamos dentro de la organización quiénes son los que principalmente emiten los mensajes internos. El 38% nos dijo que el área de recursos humanos, el 26% el gerente general y después el 14% líderes de primera línea. Pues probablemente lo que hemos visto en el COVID es que tanto el rol del gerente general como los líderes de primera línea ha subido considerablemente. O sea, son voceros mucho más activos. Y esto es algo bueno y lo que tenemos que aprovechar es en mantenerlo, ¿no? Lo que no podemos hacer es que una vez que el COVID se acabe, retrocedamos en ese sentido. Eso es algo muy positivo, pero también eso requiere mucha disciplina, mucha estructura, mucha dedicación. Igual que nos preparamos cuando vamos a una entrevista hacia un medio externo, pues el tener una audiencia interna requiere también una preparación y ser muy profesionales. En ese sentido, ¿no? Le preguntamos a la gente cómo evaluarían el rol del CEO en la comunicación interna dentro de la organización. Y el 22% nos dijo que le falta preparación y que no cumple un rol activo. Entonces, nuevamente, no solamente es involucrarse y darle el peso del caso, sino además hacer la tarea, ¿no? Hacer la tarea. Nuevamente, poniendo el ejemplo, cuando uno hace un media training se prepara de manera religiosa, pues acá es lo mismo. Interiorizar los mensajes claves, hacer simulacros, recibir feedback, ¿no? Ser humildes para pedir otros puntos de vista, ¿no? Entonces, es bien importante que nuestro trabajo sea constantemente darle feedback a los voceros internos para que puedan transmitir no solamente con claridad, sino con mucha empatía, y que entiendan que cada persona que gestiona una persona es un gestor de comunicación interna. Todo comunica. Tienen que interiorizarlo para darle el peso del caso y el tiempo. En ese mismo estudio les preguntamos, nuevamente eso fue pre-COVID, es
a través de qué medios internos, ¿no?, se informan los trabajadores sobre las noticias de tu organización, ¿no? Tuvimos que el emailing, bueno, el mailing fue lo primero, ¿no? Después está la intranet, reunión de área, etcétera, etcétera. Yo acá hemos resaltado en rojo aquellas que están vinculadas al contacto uno a uno, el contacto humano, ¿no? Reunión entre áreas sí toma un rol importante, ¿no? Pero realmente eso no lo vamos a tener ahora físicamente, lo que no podemos hacer es que esto desaparezca, todo lo contrario. Es una crisis que nos requiere un distanciamiento físico, ¿no?, social, pero no puede tener un impacto en el distanciamiento emocional. Entonces es importantísimo que esas reuniones de área las tengamos incluso con mayor frecuencia para que este contacto uno a uno, por lo menos a través de un video, no se pierda, ¿no?, y asegurarnos que nuestros mensajes están siendo decantados de la manera adecuada. Después le preguntamos a través de qué medio canal pueden expresar sus opiniones, ¿no? Reuniones de área o jefaturas, ¿no? Realmente los canales que no son, no tienen un componente humano, no son direccionales, ¿no? Y es importantísimo nuevamente que estos canales que están representados por gente se mantengan, porque nosotros, o sea, el COVID ha implicado mucha información al inicio, probablemente mucho más de la que hemos tenido regularmente, ¿no? Pero no podemos perder la capacidad de poder escuchar, ¿no? No solamente informar, sino ahora probablemente hay que escuchar mucho más. Y eso está vinculado con el tercer cuadro, ¿no? Cuando dices cuáles son las principales tareas que cumple el área de comunicación interna. Este dato sí nos sorprendió rotundamente, porque la comunicación interna no solamente implica emitir mensajes, significa escuchar para estar seguros que han sido interiorizados de manera correcta, y sino replantear nuestras estrategias para poder conectar de manera adecuada con nuestros stakeholders, en este caso con nuestros colaboradores. Entonces, ese dato sí es preocupante, ¿no? Solamente el 23% lo considera como un canal para escuchar. Hemos creado de repente un canal de escucha para el tema del COVID, no solamente informativo, para escuchar cómo se siente la gente, creo que es importantísimo. Porque al final eso nos facilita la vida, no tenemos que inventar la pólvora, cómo se siente, y para poder realmente replantear nuestras estrategias de comunicación. Entonces, ante esa nueva normalidad, el CEO definitivamente cobra un rol, siempre ha tenido un rol estratégico dentro de la compañía, pero ahora tiene que manejar esta dualidad, ¿no? Y con ese balance perfecto, que implica preservar la continuidad del negocio. Y eso implica tomar decisiones ahora, inmediatas, con ciertos riesgos, ¿no? Porque acá se requiere mucha agilidad. Y la agilidad también tiene riesgos consigo, ¿no? Pero tomar decisiones ágiles, rápidas, para que los negocios sobrevivan, ¿no? Pero también en paralelo estar viendo qué estrategias desarrollar para que el negocio sea sostenible en el tiempo. Pero esto tiene que combinar de manera perfecta, ¿no?, con cuidar a nuestra gente. Porque nuevamente, esta es una crisis humanitaria que ha tenido impacto en las empresas brutal, brutal. Pero acuérdense que es una crisis humanitaria. Es una crisis que tiene un impacto en la salud de la gente tremendo, pero además en la parte también emocional. O sea, la gente, hay más de 2 millones de personas que se han quedado sin trabajo. Y es algo muy duro. O sea, recuperar toda esta fuerza laboral formal va a ser un trabajo durísimo. Entonces, nosotros como CEOs tenemos que tener ese balance, o sea, no perder ese balance entre la parte racional y la parte emocional. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar a nuestros líderes, ¿cierto? Tenemos que prepararlos. ¿Qué implica prepararlos? Primero, nuevamente, evangelizarlos y tener claro su rol como comunicadores. Y acá no es solamente el CEO, nuevamente, cada persona que tiene una persona a su cargo ya tiene un rol de liderazgo, porque ya tiene un rol mucho más trascendente en formar a alguien. Entonces tienen que tener claro, o sea, ya no es opcional que los líderes no comuniquen, ¿no? Acuérdense, hace muchos años que uno decía, ay, no, pues es el CFO o es el gerente legal, no importa. No. O sea, ahora, cualquier líder, independientemente del área donde esté, tiene que tener buenas capacidades de comunicación. Y eso nos toca a nosotros, ¿no? Es explicarles por qué es tan relevante, que ya no es opcional, es mandatorio. 2, desarrollar habilidades, ¿no? Como transmitir cercanía, empatía, saber escuchar, ¿no? Comunicar con claridad, manejar temas difíciles. Realmente, no solamente es los mensajes claves, sino la forma como comunicamos las cosas. Tenemos que desarrollar esa parte humana. Los consumidores, acuérdense del primer slide, esperaban que las empresas sean
mucho más humanas, sean mucho más solidarias. También se está esperando de nuestros líderes que sean muchísimo más humanos, que sean más empáticos, que se den el tiempo para escuchar a su gente, que transmitan con sinceridad, con transparencia, con humildad, que también se muestren vulnerables, ¿por qué no? Los líderes tenemos la obligación de transmitir claridad y optimismo en nuestra organización, pero también tenemos el derecho de mostrarnos vulnerables y decir, ¿sabes qué? Estoy preocupado, tengo miedo, pero lo vamos a hacer de esta manera. Eso nos muestra mucho más humanos, ¿no? Entonces, creo y ayuda a que conectemos mucho mejor con nuestra gente. Entonces, eso es algo que también tenemos que ayudar a trabajar dentro de nuestra organización. Prepararlo para los nuevos medios, la conexión a través de la famosa pantalla, como yo sé ahorita, como usted, que tengo un backing que no es mejor, más apropiado, pero bueno, es lo que hay. Es importantísimo que le expliquemos que la comunicación a través de la pantalla, o sea, que sean conscientes que la forma de comunicar a través de la pantalla puede ser recibida de una manera distinta. A veces, por ejemplo, ¿no? No sé, hay gente que puede ser muy sarcástica, de repente en el uno a uno funciona, pero a través de la pantalla no necesariamente se va a entender, ¿no? Esto, igual, que no tenemos que perder esa sensibilidad, esa conexión emocional a través de la pantalla, por más que es muy difícil, porque le estás hablando ahorita a un puntito, ¿no? Excelente. Entonces, creo que es importantísimo que ayudemos a nuestra gente a que sepan de que es la nueva normalidad y que tienen que adaptarse a eso y además verse a sí mismos, ¿no? Si tienen el encuadre correcto, si tienen la luz correcta, si tienen el backing correcto, si están transmitiendo con las pausas correctas, ¿no? Entonces, esa es la nueva normalidad y tienen que prepararse para poder hacerlo de manera correcta. Y bueno, dan las herramientas, mensajes clave, pautas, Q&A, etc., ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque los colaboradores están muchísimo más dispuestos a asumir o a comprarse la estrategia de la compañía cuando la escuchan de su propio líder. Según este estudio, están 5 veces más dispuestos a apoyar una estrategia. Y en épocas de cambio esto acá es neurálgico, porque la velocidad es clara, no podemos esperar. Entonces, nuevamente, ahí tienen ustedes un rol bien importante en términos de evangelización. Bueno, ya un poco para reforzar lo que ya y lo que he mencionado, ¿no? La importancia de tener líderes preparados, y acá hay como que 5 instancias, ¿no? Construir mensajes clave, los discursos, pautas de comunicación ad hoc. Después viene la parte de capacitación de voceros en habilidades de comunicación. No solamente, nuevamente, es el Q&A, los mensajes claves, sino es la forma, el lenguaje no verbal, ¿no? La empatía, las pausas, la mirada. Después, el tema de los simulacros, ¿no? Yo siempre digo, el éxito para una buena entrevista está en 3 tips. Practicar, practicar y practicar. Así de simple. No podemos improvisar. Practicar es sinónimo de me importas, ¿no? Y hay que realmente practicar para poder corregir, realizar qué hicimos bien, qué no hicimos bien, poder corregir y poder mejorar. Luego de la construcción de los mensajes para comunicaciones de refuerzo, levantar objeciones, dudas, ¿no? Y nuevamente volver con un delivery para estar seguros, o mejor dicho, para reforzar aquellos puntos que no necesariamente hayan quedado tan claros. Y finalmente el tema de las encuestas para recoger percepciones y expectativas, ¿no? Nuevamente medir para asegurarnos que lo que hemos comunicado ha sido interiorizado de la mejor manera. La tercera gran, el tercer gran cambio o peso estratégico que tenemos que darle está vinculado a facilitar la conexión. No hemos hablado de la importancia de comunicar, pero nosotros lo que tenemos que generar es conexión. Y para poder conectar, lo que tenemos que hacer también es escuchar, ¿no? Y escuchar más que nunca. Hemos estado muy enfocados en comunicar, pero ahora hay que escuchar más que nunca, ¿no? Y en ese sentido, las redes sociales o redes productivas internas son un gran facilitador, ¿no? Tenemos un cuadro sencillísimo de Soema, que es un cliente con el que nosotros trabajamos hace muchos años. Ellos tienen, nosotros les damos toda la estrategia de Workplace y bueno, la generación de contenidos. Ellos tenían un nivel de penetración muy alto en términos de frecuencia de usuarios, pero la herramienta estaba circunscrita básicamente a un grupo, ¿no? Al área administrativa. Bueno, entre la pandemia, como era el único mecanismo para poder comunicarse, se abrió a toda la compañía, 8.000 colaboradores, ¿no? Y lo que vemos acá es, miren cómo se dispara la penetración y el engagement. Porque no había otra forma de comunicarse. Entre las redes sociales van a ser productivas, van a ser nuestro gran aliado entre la pandemia. Es clave que desarrollemos una estrategia adecuada para que no solamente tener la mayor cantidad
de gente que sea parte de ella, sino que además que haya un nivel de interacción sostenido para que nos permita conectar con nuestros públicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente al tener licenciamiento social, ahora requerimos tener mucho mayor frecuencia en la comunicación. Necesitamos mantener el vínculo emocional y el sentido de pertenencia con nuestra gente. La gente está pasando por un momento muy difícil. Cada uno del lugar donde está tiene familiares que están contagiados, personas que han fallecido, hay personas que viven solas, y todo esto acá nuevamente tiene un impacto emocional muy fuerte en la gente y nosotros no podemos dejarlo solos. O sea, nosotros como responsables de las empresas donde las que trabajamos en términos de comunicación interna y de cultura, tenemos que acompañar a la gente porque, por un lado, es nuestra obligación, ¿no? Estar en la parte de la contención, pero si además nosotros queremos que la gente se alinee a nueva estrategia, que tenga un real sentido de pertenencia, pues la única forma es que estemos comunicados de manera constante y asegurarnos que la gente está entendiendo un poquito cuál es la nueva ruta de la compañía. Medir reacciones de la audiencia en tiempo real, ¿no? Menos rumores y desinformación, y esto en realidad, las herramientas digitales son maravillosas porque nos permiten hacer la medición en tiempo real, ¿no? Y tienes una data cuantitativa que te da un criterio de legitimidad mayor para poder tomar decisiones, para justificar presupuestos, etc. Y segmentación más fina para públicos y no saturarlos, ¿no? Nuevamente, la realidad de la gente es totalmente distinta. Una cosa es la realidad de una mamá que no tiene ayuda en casa y que tiene 2 hijos que tienen, no sé, 13, 5 años y que no los puede dejar frente a una computadora para que estudien solos, ¿no? Y otra cosa es la realidad de una persona que realmente vive solo, con su perro, ¿no? Y otra cosa es la realidad de una persona que está viviendo con gente vulnerable, ¿no? O adultos mayores, por ejemplo. Cada dinámica es distinta y tenemos que entender cuáles son las necesidades de esas personas, ¿no es cierto?, para que podamos armar estrategias segmentadas con cada uno de ellos en función a sus necesidades, a sus temores, a sus preocupaciones. Y acá es importantísimo hacer encuestas de escucha permanente, donde nosotros podamos medir un poco cuáles son los sentimientos de las personas, ¿no? Si la gente se siente ansiosa, se siente optimismo, cansancio, confianza, estrés, etcétera, ¿no? Hay muchas emociones de por medio. Acá lo importante es que las mediciones se hagan con cierta frecuencia, porque probablemente la medición en la primera semana del COVID, en términos de emociones, es totalmente diferente a la que es ahora, ¿no? Porque ya venimos 100 días en cuarentena. ¿Y eso qué hace? Que la gente sienta más probablemente ansiedad. Hay mucha gente que sí quiere volver a trabajar, o hay gente que no quiere volver a trabajar porque tiene miedo, o hay gente que está cansada, porque hay gente que sí está trabajando en sus casas y saben que los horarios que teníamos regularmente, lamentablemente, ya no existen, y eso también impacta en el desgaste de la gente también está cansada. Entonces, es importante empezar a tener esas mediciones de manera constante, porque las emociones van cambiando semana a semana, y que nosotros podamos nuevamente adecuar las acciones que hagamos para poder atenuar de alguna manera las emociones negativas y reforzar las positivas, ¿no? Monitorear emociones de la gente y saber qué les preocupa y qué necesitan. No solamente medir la emoción, sino qué hay detrás de esa emoción y qué podemos hacer nosotros por ellos, ¿no? En ese estudio, cuando les preguntamos si es que el área de comunicación interna tenía un mecanismo para medir la efectividad de sus campañas, solamente el 48% nos dijo que sí. Y nuevamente, esa es una encuesta hecha principalmente en empresas grandes y medianas. Y eso sí nos sorprendió, porque nuevamente lo que no se mide no existe. Y muchas veces, yo soy presidente de la PESI y tengo muchas consultas sobre la gente, sobre cómo hacemos para que no den más presupuestos, ¿no? Es un área a la cual no la consideran estratégica, les dan pocos presupuestos, y yo lo que digo es, ok, tú estás midiendo lo que haces, porque es igual que cualquier área. Cuando tú lanzas un producto, tiene que ser un P&L, y si es que no tienes un buen caso, simplemente no te van el presupuesto. Es exactamente lo mismo. Si nosotros no medimos lo que hacemos, pues jamás nos van a dar los presupuestos que merecemos. El área de comunicación interna merece presupuestos importantes, nuevamente, para evitar crisis y también para construir la reputación más interna de la compañía. Sin embargo, es importante que midamos todo lo que hagamos para poder justificar nuevos presupuestos, ¿no? Y cuando le decimos cómo mide la efectividad de las acciones de comunicación interna, bueno, el tema de las encuestas, que es algo muy usado, ¿no? Y acá todavía hay una oportunidad importante, ¿no? Usar mucho más la data en línea, ¿no?
porque eso nos permite tomar decisiones más rápidas, más ágiles y sobre todo que es una data como más fina, está vinculado al comportamiento real del colaborador. Nosotros, por ejemplo, lanzamos esta encuesta, lo hicimos primero a nivel interno para ver, para probarla y después obviamente se la hacemos a nuestros clientes, pero un poco lo que le decía, ¿no? Más allá de medir las emociones de la gente, es identificar qué les preocupa, ¿no? Si les preocupa quedarse contagiados, ellos, sus familiares, si les preocupa quedarse sin trabajo, si les preocupa la realidad económica de la compañía, si les preocupa su situación financiera. Recuérdense que hemos visto muchos casos que, obviamente, la economía familiar depende de tanto de dos personas, ¿no? Y hay uno que se queda sin trabajo y eso tiene un impacto directo en tu capacidad de consumo, de pagar tus deudas, tus gastos. Entonces, hay una serie de preocupaciones que pueden ser muy distintas en función a quién seas, ¿no? Entonces, hay que investigar cuáles son las preocupaciones para ver nosotros cómo los podemos ayudar, ¿no? Después, ¿qué herramienta le estamos dando a la gente para que pueda trabajar, ¿no? O si hay una herramienta que eventualmente le falta, o si durante la pandemia le gustaría aprender algo, ¿no? Que no están ahorita, donde podrían tener tiempo, o es un capability que no han podido desarrollar y ahora durante la pandemia, con la crisis, tienen que desarrollarlo. Entonces, hay que investigar qué podemos hacer. Creo que es importantísimo también medir cómo estamos nosotros, la aceptación de la gente en términos de cómo estamos manejando la crisis, ¿no? No solamente nosotros como empresa, sino a partir de los jefes, ¿no? Entonces, toda esta medición es importantísima. Nuevamente, hemos estado en una etapa muy enfocada a comunicar, ¿no? Pero creo que ahora hay que entrar en una etapa muy importante de escuchar. Voy acá a compartir algunas cosas simpáticas que nosotros hemos hecho, creo que es importante, y acá lo tengo que en realidad ustedes que son clientes de Great Place to Work, que son los principales, probablemente los grandes referentes en mejores prácticas, creo que no voy a entrar ni en detalle, pero la importancia de seguir conectando emocionalmente con nuestra gente, ¿no? Es importante nuevamente que la gente entienda el norte del negocio, cuál es la nueva estrategia, comunicar de manera sostenida, cuáles son los logros que tenemos, por pequeños que sean, cuáles son los nuevos KPIs, pero también tenemos que darnos un espacio, ¿no? Para divertirnos, para relajarnos, para vernos en un ambiente personal, ¿no? Como es los challenges, diplomas eventualmente para resaltar temas por los cuales la gente haya destacado, mandarles alguna sorpresita a su casa, ¿no? Nosotros nos mandamos en las sillas, pero con una galletita, con una carta firmada. Ese tipo de cosas, todo eso ayuda también a que la gente esté emocionalmente más conectada, ¿no? Y acá les quería contar una sorpresa que nos hicieron a nosotros la semana pasada, que es la primera que la comparto, pero me pareció muy especial. Y se los quiero compartir porque, como yo les dije al inicio, yo soy el CEO de Apoyo de Comunicación, y normalmente las sorpresas vienen de la empresa a nuestra gente, ¿no? Pero creo que es un gran ejemplo de cómo podemos romper paradigmas en todo el sentido. Yo creo mucho en el mentoring. El mentoring no tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿no? La gente más joven puede enseñarle muchísimo a la gente con más experiencia de otro tipo de cosas. Entonces, hay que romper paradigmas, ¿no? De la forma como siempre hemos visto el liderazgo o la forma de aprender. El aprendizaje ahora se da de manera transversal, ascendente, descendente, y también entonces hay que romper un poquito paradigmas en ese sentido. Entonces, un poco lo que les quería contar sobre este caso es, yo soy gerente general, Gabriel Ortiz Ceballos es el presidente ejecutivo. Nosotros tuvimos una ceremonia muy linda con toda nuestra gente para premiar, eso nos llaman los premios WOW, y que consistía en premiar a la gente. Básicamente lo que hacemos es una premiación de gente que ha destacado por haber vivido uno de nuestros 4 valores, ¿ya? Y lo que hacemos normalmente es una reunión presencial, le damos un regalo y un trofeo. Bueno, hicimos la presentación virtual, fue súper emocionante, le mandamos las cartas a los familiares contándoles por qué esas personas habían sido ganadoras en complicidad. Los familiares leyeron, esto fue emotivo, todo el mundo lloraba, bueno, fue una idea súper simpática, pero al final resulta que toda la gente de la agencia, nosotros somos 80 personas, nos dieron una sorpresa a nosotros, a Gabriel y a mí, y nos dieron unas palabras, Pia fue la que las dio, y dijo que nosotros éramos el yin y el yang, ¿no? Que éramos este complemento perfecto, ¿no? Y cada una de las personas de la agencia, en sus casas, hicieron un poco el yin y el yang, y pusieron un poco por qué nos complementábamos, ¿de acuerdo a lo que les salió a cada uno de manera espontánea? Hicieron un video lindo, nos lo pasaron. Bueno, fue una cosa preciosa, y
Y se los quiero decir porque al final es como, nuevamente, romper paradigmas. A nosotros eso nos contuvo. O sea, Gabriel y yo nos sentimos orgullosos, emocionados, porque lo que sentimos es que nuestra gente nos estaba conteniendo. Entonces, creo que es una oportunidad maravillosa para romper paradigmas y no pensar en los modelos tradicionales, sino empezar a hacer cosas como estas. Acá está una recopilación de las fotos, pero bueno, salió un videito. El cuarto punto, el cuarto eje sobre el cual se basa la comunicación interna ahora está en guiar el cambio de comportamiento, ¿no? Explicar un poco cómo la comunicación interna puede ayudar al cambio de comportamiento es, uno, comunicando en el momento preciso, ¿no? Hay muchos estudios que te hablan de lo importante de comunicar en el momento preciso. Por ejemplo, eso fue un afiche que nosotros hicimos sobre cuando tú sales de tu casa, ¿no? Tener ese afiche pegado y lo que te dice es, recuerda las cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? A tomar las medidas de limpieza y seguridad. Entonces decía, por ejemplo, es, acuérdate de llevar la mascarilla, acuérdate de llevar, no sé, pues un cobertor para la ropa, si que fuese el caso, pero además deja lista una cajita para cuando regreses, todas tus llaves ahí las desinfectes, deja listo tu pomito con agua y con cloro. Entonces es una cosa muy sencilla, es un afiche, pero lo pones ¿dónde? En la puerta de tu casa para que tú puedas, para que el cambio se dé en el momento donde el comportamiento se va a dar. Entonces, es importantísimo, nuevamente, que promovamos los cambios, pero también hacerlo en el momento correcto, utilizar los canales adecuados, ¿no? Creando los mensajes claves adecuados y sobre todo reinventándose para no ser parte del paisaje. Ya hemos visto infinidad de comunicaciones hablándonos sobre el tema del uso de la mascarilla y todo, y probablemente en 1 o 2 meses ya eso pasa parte del paisaje. Y cuando pasa parte del paisaje, ya no le tomas atención. Entonces hay que apoyarnos en otro tipo de herramientas, hay un montón de apps, de herramientas digitales que nos puedan ayudar a poder reinventarnos y refrescar esos mensajes constantemente para lograr realmente un cambio en el hábito, ¿no? Y eso está muy vinculado con esta matriz que te habla sobre cómo se logran los cambios de comportamiento, ¿no? En los consumidores. Y básicamente se dan, o en este caso también obviamente los colaboradores, ¿no? Se dan por 3 variables, cuando la persona está realmente motivada para poder hacer el cambio, cuando las personas tienen las capacidades para poder hacer el cambio, y si realmente además hay un gatillador. ¿Qué implica el gatillador? Si realmente les hemos dicho lo importante que es llevar a cabo el cambio, entonces esas 3 cosas, si no son de manera consciente, no vamos a lograr el cambio. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque esto se va a aplicar no solamente a nuestros cambios de hábito en temas de salud y seguridad, sino también en términos de las nuevas competencias que tenemos que desarrollar, ¿cierto?, para adecuarnos a esta nueva realidad. Lo importante nuevamente de ser ágiles, ser flexibles, de tener habilidad del cambio, manejar la incertidumbre, etc. Y finalmente, el último punto es el tema de generar el activismo positivo para construir reputación. El activismo positivo es algo que lo estamos viendo, bueno, hay activismo positivo y negativo. Al inicio les mostré un cuadro sobre el activismo negativo en consumidores. Ahora les voy a hablar del activismo positivo y negativo en los colaboradores. Nosotros antes del COVID, el año pasado hicimos un estudio para evaluar si es que los colaboradores en general hablaban bien o mal de las marcas donde trabajan en sus redes sociales. El año pasado el 64% de la gente nos dijo que había hablado bien de la empresa donde trabaja en sus redes sociales. Es un porcentaje interesante, alto. Pero el 8% había hablado mal, los últimos 6 meses, ojo. Entonces, eso es importante porque si bien el 8% no pareciera un número tan importante, sabemos que el activismo negativo tiene un efecto multiplicador mucho mayor. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y normalmente también se lleva a redes como Twitter, que son redes más pequeñas, pero con grupos influyentes mucho más grandes, ¿no? Y esto puede tener un impacto mayor en la reputación de nuestras empresas. Entonces, acá unos ejemplos de activismo positivo, no voy a entrar en detalle, pero un poco les quiero decir es la oportunidad que tenemos en esta crisis con las buenas prácticas que estamos gestionando en el interior de nuestras empresas y cómo esto también genera un montón de orgullo en nuestra gente, ¿no? El compartir con ellos las acciones de solidaridad que estamos llevando a cabo con los grupos vulnerables es algo que tenemos que comunicar. O sea, hay que hacer y después comunicar, porque si no es oportunismo. Pero una vez que lo hayamos hecho, también hay que comunicarlo, porque eso también tiene un impacto positivo en nuestra gente, genera orgullo, ¿no? El preocuparnos por su salud, ¿no? Por los protocolos internos, el eventualmente llevarles algo, no sé, la CIA o más para que cuiden, o sea,
tengan cuidado con el tema ergonómico. Todo lo que podamos, lo que hayamos hecho por ellos, al final, si lo hacemos de manera auténtica y transparente, finalmente el colaborador lo va a reconocer. Ojo, siempre y cuando esté alineado con la cultura positiva que hayamos desarrollado. Si nosotros nunca hemos hecho esto, lo hacemos de un día para otro, probablemente no se va a dar, porque no se va a sentir auténtico y transparente, ¿no? Acá hay otros ejemplos, pero creo que hay infinidad de ejemplos de empresas que han hecho excelentes iniciativas y que de manera orgánica y natural los colaboradores se suman a compartirlo como muestra de orgullo del lugar donde trabajan. Pero también hay mucho activismo negativo. Ojo, hay mucho activismo negativo y hay que tener también mucho cuidado con esto. Cuando el colaborador siente que no hay prácticas adecuadas o no han sido comunicadas de manera adecuada, pues también tienen el poder de comunicarlo en sus redes sociales. Y de repente no viene por ellos mismos, viene por un amigo o viene por un familiar, ¿no? Acá hay algunos casos, Wall Street Journal, hay un caso donde la editora les escribe un mensaje a sus colaboradores y les dice que tienen que estar absolutamente disponibles. Cuando ella hace una llamada, necesita la respuesta en ese momento, que no está dispuesta a esperar, ¿no? Después hay un caso en el estudio de abogado que dice si todos tienen que habilitar en WhatsApp la función de 2 checks, porque si no, prácticamente los voy a despedir. Y así hay una serie de ejemplos negativos. Bueno, el más reciente que les voy a contar, el caso de Telmo, que es terrible, que no fue dentro del COVID, pero ahí también es un ejemplo de cómo el entorno digital hace que estemos muchísimo más vulnerables, ¿no? Muchísimo más vulnerables, cosas que se acaba de viralizar, pero encima en el contexto actual en el que estamos, donde hay que darle mucho peso a los colaboradores, ha tenido pues obviamente un impacto mediático fuertísimo, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos, en unos casos por, negligencias, en otros casos por poco tacto para comunicar, ¿no? En otros casos por poca empatía, al final repercuten, ¿no?, en la reputación de nuestras compañías. Y sí repercuten, porque sí tiene un impacto personal, pero las personas dicen, tu empresa tal, te etiqueto, ¿qué vas a hacer? Lo que están buscando es que tomes acción, ¿no? Porque de alguna manera el tipo de gente que trabaja contigo también refleja el tipo de compañía que tienes, ¿no? Y si finalmente no tomas acción, pues también refleja parte de los valores que tienes, ¿no? Y creas un precedente interno. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con el activismo negativo, y por eso les digo que de ustedes, del inicio, tienen que estar en la mesa donde se elaboran los riesgos reputacionales, ¿no?, y los protocolos para poder mitigar riesgos futuros, ¿no? Y nuevamente un poco alineado con esto, ¿no? La mirada del consumidor no solamente está vinculada al tema del producto o el servicio, la mirada también está vinculada a cómo está tratando la empresa a sus propios colaboradores, ¿no? Y eso se ve reflejado nuevamente en el activismo o en la intención de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque el activismo, el colaborador cada vez tiene más credibilidad, ¿no? Hay varios estudios que te dicen que uno le cree más, ¿no?, a la gente como uno que a lo que dice la propia empresa. Entonces, ellos son referentes y son nuestros embajadores, que pueden ser nuevamente nuestros grandes aliados o nuestros detractores, ¿no? Y dentro del COVID, ¿no?, es un estudio hecho dentro del COVID para ver cuáles son los voceros de la marca que generan mayor nivel de credibilidad. Y sin duda todo lo que son influencers o líderes de opinión vinculados a temas sanitarios son los que generan mayor credibilidad. Pero miren también interesante cómo hay otro tipo de gente que generan alta credibilidad, como el CEO de la compañía, ¿no?, o el colaborador, o los propios colaboradores. Entonces, no hay que subestimar. Y un poco para cerrar, yo quisiera acabar con la parte positiva, que es el activismo positivo, ¿no? En ese estudio que nosotros hicimos el año pasado, le preguntamos a la gente lo que les comenté, ¿no? ¿Se había realizado activismo positivo? El 62% nos dijo que sí, pero miren, cuando el jefe mantiene informado a la gente sobre lo que sucede en la empresa, el activismo positivo se dispara de 62 a 72%. Y cuando la persona genera una conexión emocional positiva, igualmente el activismo se dispara. Entonces, esto sí está en nuestra cancha, ¿no? Nuevamente, entrenar a los voceros de manera adecuada, ayudar a que generen conexión emocional, el estar en contacto con nuestra gente, escucharlos, todo eso ayuda a que haya mayor activismo positivo. Y después, y esto es un dato interesante en este contexto, otros aspectos que contribuyen a que haya mayor activismo es cuando la gente conoce los beneficios que la empresa tiene para sus colaboradores. Es decir, la propuesta de valor.
Realmente hay que comunicarla, hay que evidenciarla. Y la otra variable que contribuye a que el activismo suba es el hecho de cuando los colaboradores conocen las iniciativas sociales y ambientales que realiza la empresa. En ese contexto es crítico. Yo sí he visto mucha solidaridad por parte de las empresas, tanto en temas de donaciones económicas, en bienes materiales, en poner su infraestructura a disposición del Estado. Hay una serie de iniciativas que se han hecho muy positivas en muchos sectores, y eso también hay que comunicar a nuestros colaboradores, porque nuevamente genera orgullo. Ahora los colaboradores no están teniendo una mirada financiera del negocio, sino están tienen una mirada nuevamente más orientada a gestionar a través del capitalismo consciente, ¿no? Es cómo yo tengo una relación justa con los diferentes stakeholders y contribuyo también de manera positiva. O sea, cómo soy agente de cambio en los diferentes frentes de mis diferentes stakeholders. Entonces, todos los aspectos sociales y ambientales tienen una repercusión importante en incrementar activismo positivo. Entonces, para cerrar, quería acabar con estas conclusiones, la comunicación interna pasa a tener un papel secundario a un rol protagónico, nuevamente, ya no tiene un rol operativo, ¿no? Sino tiene un rol absolutamente estratégico. 2, la importancia de potenciar a los líderes para comunicar con empatía, más que nunca, obviamente el CEO, pero además el resto de líderes. Nuevamente, cada persona que tiene una persona a su cargo es un gestor de comunicación interna y tiene una responsabilidad. Entonces, hay que comunicar de manera clara, pero con empatía. Facilitar la conexión, comunicar, pero también escuchar, cada vez más escuchar. Y guiar el cambio de comportamientos, que eso implica, es un proceso, ¿no? Pero acuérdense de las 3 variables para lograr cambios importantes. Y finalmente, acabar con eso, ¿no? Lo que hagas hoy será recordado por siempre. Estamos en una pandemia sin precedentes, es el momento, nuevamente, la forma como nosotros reaccionamos a la crisis es el reflejo de nuestra cultura, ¿no? El consumidor tiene una mirada mucho más integral en nuestro comportamiento y creo que es el momento más que nunca de ser agentes de cambio y hacer las cosas bien. Y contagiar a que muchas más empresas también lo hagan. Eso es todo por mi lado. Espero que la presentación haya sido útil. Ahora sí entramos a la parte de las preguntas. Muchas gracias, Milagros y María Pía, por la explicación de cómo abordar la comunicación interna en esta coyuntura, súper potente, en verdad. De hecho, mientras que formulan una pregunta a los participantes, que yo tengo una pregunta que era, de mi lado, ¿no? Es que considerando esto, nos han comentado que el 50% de los riesgos reputacionales vienen del lado de los colaboradores en un proceso, en esta coyuntura. ¿Cuáles son esos errores comunes o mitos, digamos, que las empresas tienen o llevan a cabo por justamente no tener ese enfoque de gestión de crisis o de gestión del cambio como parte de su lógica en la comunicación interna, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Mira, a ver, algo que nosotros... ¿no? Sí, algo que es increíble, nosotros trabajamos normalmente con empresas grandes, no trabajamos con empresas chicas, no trabajamos con empresas grandes y medianas, y aunque no lo crean, hay varias empresas grandes y medianas que no tienen necesariamente un mapeo de riesgos reputacionales, ¿no? Es algo tan simple como eso. O sea, el mapeo de riesgos reputacionales implica que se trabaje, o sea, que hay un equipo de trabajo que sea representado por varias áreas de la organización, ¿no? De recursos humanos, el área de operaciones, el área de marketing, obviamente el CEO, el área legal, y juntos se mapean los riesgos, porque los riesgos pueden venir en realidad por cualquier área, ¿no? Y la idea es que tengamos como que esta matriz donde estén todos los riesgos que puedan venir. Y se priorizan nuevamente en función a la probabilidad de impacto que puedan tener, ¿no? Y el impacto que puedan tener en el negocio. Y después de eso, puedes tener mapeados tus riesgos, pero después lo que tienes que hacer es, obviamente, tus protocolos para poder atender cada uno de esos riesgos que se diera. Y obviamente tener creado tu comité para ver quién va a ser responsable en cada situación y cuáles van a ser los mensajes claves. Bueno, si me preguntas hay clientes que no tienen mapeado riesgos reputacionales. Incluso en esta pandemia, nosotros les hemos dicho, oye, los riesgos que habían antes ya no son, ahora hay otro tipo de riesgos, que son los que ya hemos mencionado, los contagios, o sea, hay por ejemplo, casos, ¿no? De clientes con los que trabajamos que tienen planta, ¿no? Y han tenido que no han podido dejar de operar planta de alimentos, que no han dejado de operar, y han tenido casos en los cuales
hay niveles de ausentismo, porque la gente tiene miedo. ¿Pero qué haces si tú no vas a trabajar como opero? Entonces son riesgos que se dan, ¿no? O eventualmente casos de personas que han fallecido o que se han contagiado y que hay que tener mucha cercanía con la familia, ¿no? Porque probablemente tú has actuado correcto, pero si no lo comunicas, ¿no? Hay mucha especulación porque hay mucha desinformación. Entonces, ¿qué te diría? Es la importancia no solamente de tener tu mapeo, tener tus mensajes, tus protocolos y socializarlos. Eso es lo más importante, porque si no los comunicas, al final no sirve absolutamente de nada, ¿no? Otra cosa que hemos visto, poca agilidad. Si no comunicas de manera oportuna, no sirve de nada. Hemos visto mediáticamente, no quiero entrar en detalles, pero ha habido sectores que lamentablemente no han actuado de manera oportuna y eso obviamente genera un daño reputacional, no solamente, o sea, para el sector y para el negocio. Ahí me da mucha pena ahí porque, a ver, todos somos conscientes que las empresas vienen de arrastrar un golpe reputacional ¿no? Global importante, lamentablemente a causa de algunas empresas que estuvieron involucrados en casos de corrupción, pero lamentablemente esto acá se arrastra a todo el sector empresarial. Entonces la opinión pública tiene una mirada, ¿no? Como que las empresas son las malas en la película, las empresas son las abusivas, las empresas lucran a cosas, y no es así, hay empresas que han hecho un magnífico trabajo. De hecho, en ese estudio que hicimos en opinión pública, para medir la percepción de la opinión pública sobre el rol de las empresas dentro de la pandemia, el 48% nos decía que no tenían una percepción ni favorable ni desfavorable, ni favorable sobre el rol de las empresas en el Perú. Es terrible. Entonces, acá hay un trabajo que hacer bien importante en visibilizar las buenas prácticas del sector empresarial. Pía, no sé si tú quieres complementar un poco lo que he mencionado, seguramente tú, a partir de líderes que has visto infinidad de casos. Bueno, en general, creo que lo has cubierto. Como dice Milagros, es clave esto de poder hacer el delivery de la información, ¿no? Porque muchas veces están escritos los protocolos, están escritas las medidas, todo en el papel funciona, pero lo que nos ha pasado es eso, ¿no? Todo está, pero la gente no confía, no la entiende, nos está pasando que los líderes no saben cómo comunicar esta situación o cómo hacerlo de la manera correcta, ¿no? Hay un tema de adaptación y de flexibilidad. Muchas veces, por ejemplo, en plantas o en minas, son los reyes de los protocolos y sobre todo de protocolos de seguridad, y los bajan en sus reuniones de 5 minutos que tienen al iniciar, o sea, es como un ritual muy dado, pero con información nueva, que además es tan compleja, y los involucra, porque hay un tema emocional que trasciende al rol. Entonces, toda esa carga no ha permitido muchas veces que la comunicación haya llegado de la mejor manera y haya sido concreta y que los mensajes claves estén claros, ¿no? Que es lo importante. Eso básicamente es con lo que nos hemos encontrado en el camino. Muchas gracias, en verdad. Un poco de agilidad, un poco de mapeo de cuáles son esos stakeholders más críticos, mayor impacto, como nos han comentado, y acompañando a los líderes o a las personas que van a llevar a cabo este proceso de comunicar, es clave, ¿no? De lo que venimos escuchando, ¿no? Muchas gracias por la explicación. Tenemos una pregunta de Eric Morán, que dice, ¿cómo manejar el balance entre mantener una comunicación continua y oportuna versus sobrecomunicar? Pía es la indicada para responder esa pregunta. La delgada línea, ¿no? Sí. Mira, creo que en general siempre los comunicadores tenemos miedo de sobrecomunicar, ¿no? Decimos, no hay que abrumar, ¿no? No hay que excedernos, pero creo que en este contexto, sobre todo cuando hay cambios de comportamiento, cambios de regla, el principio de la comunicación es la frecuencia, el impacto y la frecuencia, ¿no? En general, la comunicación externa, interna, lo que sea, se basa en impacto y frecuencia. Entonces, para no abrumar, definitivamente tienes que planificar tus golpes de comunicación y tener claros los voceros y los canales. Entonces, a través de los voceros y los canales vas ordenando los mensajes clave. Una vez que tienes los mensajes clave organizados, es muy difícil abrumar porque lo que haces no es repetir, sino reforzar, ¿no? La frecuencia se da a través de ciertos canales
marcas contexto y a través de los líderes refuerzas mensajes mucho más puntuales y más profundos. Entonces creo que tiene que ver con una planificación a través de las capas y los canales de comunicación y tener los mensajes clave, claros, qué se repite en qué momentos y qué cosas generan, o sea, en la frecuencia, un cambio. Muchas veces creemos que no, estamos repitiendo, no, eso ya se dijo, y a veces es un sesgo que tenemos los comunicadores más de lo que es la realidad, ¿no? En este contexto, sobre todo, otra vez, la frecuencia es importante, no estemos preocupados de la sobrecomunicación, porque la gente cuando está ansiosa o hay inestabilidad, lo que necesita es sentirse cerca de la información, sentir cercana a las personas. Y eso es un rol clave de la organización, ¿no? La cercanía, la contención en este momento, ¿no? Y otra vez, son cosas nuevas, son reglas nuevas, hay que repetir. Y también quizás también tomar en cuenta la segmentación, cómo se pueda también afinar, ¿no? Para que no le llegue a alguien un mensaje que definitivamente no está para ellos, ¿no? Es algo también que contribuye mucho. Acá tenemos Sí, otra consulta de Kiara Caballero. Dice, es un poco larga, la voy a leer así lentamente para que se entienda bien. Buenos días. ¿Qué hacer para canalizar todas las comunicaciones de una empresa grande cuando hay ausencia de una gerencia de comunicación interna? Es decir, cada área envía por cuenta propia su información a diferentes actores de la empresa. Esta información suele a veces no conversar, no todas las áreas están enteradas de lo que se está comunicando y se recibe mucha información. ¿Qué se podría hacer en este caso? Mira, lo que hemos visto en empresas que no tienen un área formal de comunicación interna, o lo que se recomienda, es sí tener un mini comité donde se organice la comunicación, ¿no? Y a través de eso decantar la estructura de comunicación, ¿no? Sí tiene que haber una cabeza líder o algo desde donde se baje la información, es decir, de estructurar, ¿no? ¿Quién se encarga de qué y qué mensajes van a través de esas personas? Porque ahí sí corremos el riesgo de abrumar o de desalinear a la empresa y tener mensajes encontrados, y eso termina confundiendo y generando un impacto negativo, ¿no? Claro, es como conversar con alguien que tenga personalidad múltiple, pues, ¿no? ¿No? Si cada quien habla por su cuenta. Definitivamente, sí. Exacto. ¿Qué se puede hacer? Otra pregunta de Kiara Caballero, cuando se da una primera comunicación y la marcha se tiene que cambiar por otra. Yo creo que, Entendería como algo así como una fe de ratas, es lo que estoy entendiendo que es la sí, pregunta. dependiendo, es porque la regla cambió, porque lo que hemos estado teniendo es que la información las reglas, por ejemplo, o del Ministerio de Salud, ciertos protocolos han estado cambiando en el camino, ¿no? Eso tiene una razón de ser, ¿no? Ese tipo de cambios tienen una razón de ser, tienen un sustento, ¿no? Entonces, simplemente hay que explicar el porqué del cambio. Si es un giro, o sea, todo al final, yo creo que lo que tienes que buscar es una razón contundente por la cual se ha hecho el cambio, o hacer un mea culpa, ¿no? Oye, mira, está en esto que estábamos pasando, se creía que esta era la mejor forma, pero hemos visto que hay una mejor forma de hacerlo y queremos tomar acción. Creo que siempre la transparencia y la honestidad es clave en esos aspectos. Una consulta para quienes están, detrás de la gestión de comunicación interna, considerando que este es un contexto de alta incertidumbre, ¿de qué manera ustedes han visto o han percibido que está habiendo un cambio en tanto la frecuencia, cómo se revisan los planes de acción, o inclusive también en el grado de transparencia que las organizaciones están dispuestas a abordar, considerando que el futuro es incierto, ¿no? En pocas palabras se deberían revisar ahora con mayor frecuencia los planes de comunicación, ser planes de acción más cortos, no tan prolongados en el tiempo. ¿Qué recomendaciones nos darían en ese sentido, considerando este contexto de tanta incertidumbre, ¿no? Bueno, definitivamente, en un contexto así, donde el cambio es la constante, si siempre el cambio es la constante, en este momento es aún más fuerte. Nosotros aconsejamos semanalmente hacer estas revisiones, ¿no? O sea, diariamente en petit comité y semanalmente
los grandes revisores, ¿no? O sea, no, hemos visto, los cambios son constantes y rápidos, entonces no te puedes dar el lujo de tener un tiempo muy prolongado para revisar eso, ¿no? Creo que semanalmente, quincenalmente, hasta quincenalmente podría ser, pero Lo máximo, claro. en grupo pequeño, todos los días y semanalmente deberían haber estatus y revisión de los mensajes que estás abordando, ¿no? La verdad que muchas gracias, hay muchas preguntas interesantes para hacerles. Les agradecemos muchísimo toda la información, dando las respuestas tan potentes e interesantes que nos han dado sobre estas consultas. Y creo que los dejo con Patti. Sí, muchas gracias Milagros, muchas gracias María Pía. Creo que ha sido una gran presentación. Me gusta que haya terminado con la frase que estamos mostrando hoy en la pantalla, que lo que hagas hoy será recordado siempre, no solamente por las empresas, sino creo también por todos los líderes. Y creo que esta frase es muy poderosa, principalmente también para todos los socios del club que nos están escuchando ahora, que la mayoría son los líderes. Y creo que su acción es el ejemplo y que todos los colaboradores están esperando. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy, quiero darle pase a Ana María Gubins. Ani, ¿me escuchas? Sí, Pati, hola, Milagros, Merapía, ¿cómo están? Hola. Antes que nada, muchísimas gracias por apoyarnos en estas iniciativas que tenemos, la verdad, todos los meses con nuestros clientes y viniendo de ustedes más aún, ¿no? Me ha gustado muchísimo la presentación, la data que han presentado y sobre todo el rol que cumple la comunicación en las empresas. Las empresas, por lo general, invierten muchísimo dinero en lo que se llama comunicación externa, es decir, en temas de marketing como en publicidad, y lamentablemente a veces olvidan lo importante que es la comunicación hacia sus colaboradores. Entonces, en algún momento nosotros trabajamos con una empresa que creo que ha sido la única empresa en que hemos tenido la suerte de tener esa conexión en donde había una relación muy cercana entre el encargado de comunicación de la empresa y el gerente de recursos humanos. El de comunicación se encargaba de ver toda la publicidad de la empresa hacia afuera, pero estaba sumamente conectado con el área de recursos humanos porque esta empresa lo que buscaba era que los mensajes estén más o menos alineados, ¿no? Entonces, cuidaban mucho al colaborador en donde si, por ejemplo, iban a cambiar de imagen de marca, los primeros en enterarse eran los colaboradores y no es que se enteraban esto en un periódico o en la televisión. Entonces, esa conexión es muy importante. La comunicación, indudablemente, el área de comunicaciones de la empresa tiene que facilitar la comunicación de la empresa hacia la organización, pero es muy importante también que ciertos mensajes estratégicos vengan de parte de la gerencia general, porque impactan mucho más y conectan mucho más a la empresa con la gente, ¿no? Entonces, yo entiendo que el gerente general no puede estar permanentemente dando mensajes, pero sí quizá periódicamente, como muchas de las empresas que son Great Places to Work lo tienen, ¿no? Antiguamente, acuérdense, el mensaje del gerente general venía al final de año, en la fiesta de Navidad y la celebración, pero eso ya dejó de ser. Al mismo tiempo, me gusta el que hayas resaltado que la comunicación ha pasado de ser un tema secundario a un tema prioritario, pero debe ser tema prioritario siempre. La comunicación es transversal en toda la organización y todo el mundo tiene que estar alineado con lo que está sucediendo en el mercado, con lo que está sucediendo en términos de participación de mercado, resultados del negocio, y hoy más que nunca en temas como la crisis que estamos pasando, o quizá pudiera haber los fenómenos del Niño o un terremoto, es decir. Entonces, yo de verdad les agradezco su participación, creo que ha sido muy clara y con números que demuestran es un poco cómo se está sintiendo la gente, y yo creo que la lección de este día es poner las manos en la comunicación y no dejarlo, ¿no? Cuando pase esta pandemia, no dejarlo de lado, ¿no? Entonces, es la única forma de mantener alineada a la gente con el propósito, con la misión, con los objetivos del negocio. Y al mismo tiempo, una cosa importante es que cada líder dentro de la organización tiene que estar muy cercano a cada uno de los miembros de su equipo.
y preocuparse por cómo están en su familia, qué problemas tienen, más aún en una situación como la de hoy. Y coincido con Patricia que esta frase que has puesto al final es sumamente potente y ojalá que todas las personas tengamos un recuerdo positivo de lo que hizo la empresa en momentos tan difíciles como estos. Y muchísimas gracias, María Pía y Milagros. Uy, no escucho. Pati, no sé. Gracias a ustedes por la invitación. No, imagínense. Gracias a ustedes. ¿Ya? Ok. Que tengan Muchas un buen gracias. día y gracias a todos los Un que nos han abrazo. acompañado, empresas clientes y no clientes. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Gracias Cuídense a mucho. todos. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao. Gracias, Chao. Milagros. Gracias, María Pía, Chao, Eduardo. chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Gracias a nos todos vemos. los otros. Nos vemos. Hasta luego.